Domènec Pascual, soy catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Valencia y hoy vengo a hablar de cómo tienen los municipios que adjudicar un recurso escaso, que es el espacio público, cuando este recurso es necesario para el desarrollo de actividades económicas. El documento que recientemente ha publicado la ACO, la Autoritat Catalana de la Competencia, pues pone de manifiesto un problema práctico muy importante que muy poca gente había detectado hasta el momento, y es que los municipios en España, en Cataluña, pues vienen adjudicando este recurso escaso de acuerdo con criterios que seguramente no son compatibles con el principio de igualdad, de libre competencia y de eficiencia. En mi intervención pongo de manifiesto, explico las posibilidades que en teoría, los mecanismos que en teoría podrían ser utilizados para adjudicar estos recursos limitados, como el sorteo, el criterio de prioridad temporal. Expongo cuáles son las ventajas y los inconvenientes de estos mecanismos y llego a la conclusión de que cuando se ejercen actividades económicas, el mecanismo más oportuno, mejor desde el punto de vista del bienestar social, es utilizar procedimientos de concurrencia competitiva. Y a estos efectos también hago alguna apostilla, hago algún comentario acerca de cómo hay que interpretar algunas leyes, algunas disposiciones legislativas que en esta materia resultan aplicables a estos procedimientos. Y esto es básicamente lo que voy a contar.